¿sí? Bien. Bien, colegas, entonces vamos a dar inicio al tema de hoy. Antes de ayer, el lunes, les adelanté un aspecto que era muy importante porque vi que habían todavía algunas dudas con respecto al concepto de lo que es una competencia, pero ahora creo que ya está claro, ¿no? Con lo que hicimos. Así que vamos a retomar la unidad de competencia número 1, que es la que nos corresponde, ¿no? Ese tamaño está muy bien. Y es el enfoque moderno de la gestión de recursos humanos. Ya van a ver por qué se utiliza el término de moderno. Es necesario, hace referencia a lo que ocurrió posterior a 1970, ¿no? Es decir, es claro que se dan todos los elementos, los antecedentes, pero nos centramos en lo que fue después de 1970, año en el que se empezó a ver esto de la gestión estratégica de los recursos humanos. Así que vamos a ver estos aspectos que ustedes ven en la parte superior de su pantalla, donde dice antecedentes, reseña histórica. Un ratito, ¿se escucha bien? ¿Se está oyendo bien? Sí, Por favor. sí, está bien. Ah, ya, perfecto, gracias. Gracias. Ahí puedes recorrerlo, está bien para que no esté en el piso. Muy buena idea. Inmunización de 2,5 millones de personas. Claudia, su micrófono está abierto. Estamos oyendo todo. Bien, entonces los aspectos, los puntos que vamos a ver en esta unidad de competencia número 1 son justamente los antecedentes. Vamos a ver qué dos antecedentes tan importantes son los que han marcado los primeros pasos del manejo de personal, ¿no? Luego vamos a ver una reseña histórica después de estos antecedentes. Yo les voy a indicar por qué es importante separar de los hitos históricos a los antecedentes, porque estos antecedentes han servido de paraguas prácticamente para toda la historia que ha venido posterior a 1945. Luego vamos a hablar de esa sedimentación que les hablaba, las visiones. Es muy importante tener en cuenta las visiones que tienen los psicólogos, que tienen los economistas, que tienen los ingenieros, ¿no? Es importante conocer eso. Finalmente vamos a ver cuál es la misión de la gestión de recursos humanos y algunas actividades que hay que realizar para llevar a cabo una buena gestión de recursos humanos. En este caso vamos a hacer mucha referencia a lo que es un documento de Schmidt del 2012, Jane Mainster en el 2000 y Guy Le Botev en 2006. Guy Le Botev es un especialista que ha escrito La ingeniería de las competencias, que es un documento muy importante para el estudio de la gestión de competencias, de la formación por competencias también. Entonces, como les expliqué a un inicio, el objetivo que se tiene, no es objetivo, sino la competencia general que se tiene es compleja. Por lo tanto, no puede ser abordada a través de una sola acción. Es por esa razón que hemos dividido en 6. Y esta primera unidad de competencia también tiene su propia competencia. Y dice, ¿qué vamos a hacer al final de esta unidad de competencia? Describir los antecedentes y la evolución de la gestión de las personas. ¿Para qué? Para poder interpretar un modelo de gestión de recursos humanos. ¿Con qué elemento de la calidad? Proyectando mejoras productivas y bienestar de los trabajadores, ¿ya? Entonces, esa es la competencia de esta unidad número 1. Bien. Dentro de los antecedentes, les voy a citar este fundamental. Ahora sí está bien cuadradito. ¿Qué es el taylorismo? Ustedes saben que ha habido un economista muy conocido que en el 1911 dijo
Miren, hasta ahora se ha pensado que la gestión de los recursos, manejo del personal, es un don con el cual se nace y no, por lo tanto no se puede formar, ¿no? Solo algunas personas tienen. Pero él dijo, no, esto estamos completamente confundidos y pensamos que es así, sino que se trata de una ciencia, como la ingeniería o como cualquier otra, por lo tanto se la puede aprender. No tenemos que considerar de que es simplemente un don, ¿no? Y hay muchos aspectos que considera Taylor, ¿no? Dentro de su postulado, pero nos regiremos directamente a los beneficios y a través de estos vamos a poder abordar también algunos de sus postulados, ¿no? Dice en una primera instancia, ya que no es un don el hecho de manejar personas, se va a poder formar. Por lo tanto, podemos crear, podemos formar, podemos enseñar, capacitar a la gente para que se conviertan en buenos directores, ¿no? Y eso es muy fundamental. Asimismo, otro beneficio que tiene es la satisfacción de empleadores y empleados. Aquí le critican un poco a Taylor y le dicen, eres muy simplista, porque tu postulado está tomando en cuenta dos elementos en un eje cartesiano, ¿no? En el eje de las coordenadas está la productividad y en el eje de las abscisas o las X, como le decimos con cariño, está plasmado lo que es el salario. Entonces, a mayor salario voy a tener mayor producción. Eso en cierta medida puede funcionar. Es decir, yo agarro a un empleado, a un trabajador y le empiezo a pagar más y le digo, tienes que producir más. Lo va a hacer porque está motivado por el dinero, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en el cual su capacidad física, mental, ya no va a funcionar, ya no va a poder rendir en la misma medida en la que se va aumentando el dinero. Por lo tanto, el sueldo, el salario. Por lo tanto, eso no es tan aceptable, tan verídico, ¿verdad? Entonces le critican y le dicen, eres muy simplista. Pero bueno, era el postulado en ese momento. Luego, algo muy beneficioso es de que aumenta el rendimiento de la gente sin aumentar el tiempo de trabajo. Es a través de lo que les estoy diciendo, ¿no? Es decir, sé más productivo, puedes rendir más y vas a tener mejor salario. Y eso les motivaba a los trabajadores a trabajar más, con ese límite que les digo, ¿no? Transforma de un obrero promedio a un muy buen obrero. Y esto se debe a que en esas épocas Taylor fue a Europa y pudo percatarse de que la gente hacía cierto tipo de trabajos tomando en cuenta el tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenía que pintar una pared, era una pared de 2 por 3 metros, 6 metros cuadrados, y eso lo hacía en una mañana, digamos, en 4 horas. Por lo tanto, a través de esa constatación, a través de esas observaciones, empieza a estandarizar el trabajo-tiempo. Es decir, ya está bien, una persona hace esto, pero lo puede hacer en 4 horas, no más. Vuelve a Estados Unidos y puede poner esta ventaja, digamos, esta condición, esta estandarización del trabajo. Y acá habla de un video, ¿no? Entonces, se los voy a mostrar. Yo creo que este video va a funcionar bien porque estamos compartiendo ya el sonido y no hay que estar un minutito. ¿En qué lugar están los videos? Aquí está. Y se llama, aquí está, parodia del taylorismo. Tiempos modernos, una historia sobre la industria, sobre la iniciativa individual, la cruzada de la humanidad en busca de la felicidad. ¿Se escucha bien el sonido del video? Sí, se logra escuchar. Tal vez un poquito más, más alto el audio. Gracias.
Así está. El que ven en pantalla, por ejemplo, es uno de los iluminados, ¿no? De los que se pensaba que venían con el don y era el único que podía hacer el trabajo. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capacidad. Acudo al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capacidad. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. No pierdas tiempo, vuelve al trabajo. ¡Vamos! Bien,
Entonces ustedes habrán podido apreciar, es una parodia, es un poquito una burla, pero es muy interesante, ¿no? Porque nos está mostrando esa consideración del trabajador como una parte más de la maquinaria a la cual se le puede aumentar velocidad, se le puede exigir que produzca más, etc. Entonces, eso muestra bastante bien. Posteriormente nace algo mucho más que ha marcado, es mucho más importante, se podría decir, pero más perecedero, ¿no? Es decir, más duradero, perdón, que ha durado mucho más tiempo, que es el famoso Fordismo. Y es justamente Ford, que antes de la Segunda Guerra Mundial, muy poco después de 1930, empieza a dar consideraciones más importantes que marcan importantes hitos en la historia, ¿no? Como por ejemplo, no sé si ustedes ven en alguna ocasión el canal de History Channel, ahí hacen algunas referencias y dicen en un momento que si Ford no hubiera inventado la nueva forma de producción, no se hubieran logrado muchos de los avances en producción, esa masificación en la producción. Y justamente lo que propuso Henry Ford era producir en cadena, a través de fases, proceso continuo que permitía construir un producto final, pero dividido en fases, y cada una de las personas se hacía cargo de una parte de la fase. Entonces, era algo bien interesante, bien innovador, e incluso por esa razón dicen, si Ford no hubiera inventado esa forma de producir, que le llevó a subir la cantidad de producción mucho más de lo que se esperaba con el Taylorismo, pues logra hacer algo bien interesante, ¿no? Entonces habla y dice que para la Segunda Guerra Mundial no hubiera sido posible producir todo el armamento, todas las maquinarias, todo lo que estaba produciendo Estados Unidos para hacer el papel de aliado que hicieron y concluyeron finalmente en 1945 esta guerra, ¿no? Entonces, lo que propone es una forma científica del trabajo, hacia una producción en masa, ¿no es cierto? Y también lleva, por lo tanto, a un consumo masivo. ¿Por qué? Porque al producir mayor cantidad, los precios de los productos que estaba logrando podían disminuir de precio. Y el hecho de disminuir de precio se podía incrementar la venta de estos. Y eso ha resultado ser muy, muy interesante para una economía, ¿no? Y aquí también habían salarios altos. Se les pagaban mayores salarios porque se seguía pensando de que el trabajador iba a trabajar mejor si se le pagaba más. Sin embargo, hay una variante bien interesante y le dice, va a haber una participación una distribución consensual de las ganancias, le dice a los trabajadores. ¿Y en qué va a consistir eso? En que cada uno de ustedes va a tener todo el derecho de tener su coche. Entonces el Ford 10 que salió en esas épocas, pues estaba al alcance de todos los trabajadores. Y en realidad lo que estaba logrando Henry Ford con esto era tener mayor cantidad de clientes que le iban a pagar seguro, ¿no? Porque les iba a descontar de sus salarios. Bueno, pero esa es la interpretación o el ángulo malo de las cosas. Sin embargo, era nomás una realidad. ¿Qué beneficios tiene? Al igual que en el anterior caso que veíamos del Taylorismo. La empresa mejora su productividad, por supuesto, por esas condiciones que les he dicho. Los trabajadores logran salarios altos, sí, efectivamente, y parte de estos son pagados con coches en este caso, ¿no? Con parte del producto que se está logrando. Los consumidores se benefician de la baja de los precios porque aumenta la productividad, ¿no? Entonces, y los trabajadores se convierten también en clientes de la empresa. Eso es lo que les decía. No quiero ahondar en la historia, es mucho más amplia, más ampulosa, muy interesante, pero para lo que estamos viendo esto es suficiente. Ahí termina lo que son los dos antecedentes. Les he dado dos antecedentes que son bien importantes, el Taylorismo y el Fordismo. En ese orden, primero viene el Taylorismo y después el otro. No se van a olvidar. Eso les va a servir para construir su primera tarea, su mapa mental, ¿no? Marco Antonio, ¿cómo estamos con audio y video, por favor?
Sí, se escucha y se ve perfectamente. Muchas gracias. Ahora sí vamos a entrar a lo que es una breve reseña histórica, bien breve y hasta abusivamente breve, yo les diría resumida, porque no es la finalidad de este módulo darles historia, la historia de lo que es la administración. Muchos de ustedes que son del ramo ya la conocen, pero está bien porque la van a refrescar. Y van a ver otros que no es tan importante. Sin embargo, vamos a ver estos temas porque no podemos entrar directamente en los próximos elementos de los que vamos a hablar sin tener esta reseña histórica. Entonces, ¿dónde ha empezado? No sé si se acuerdan, en el formulario yo les ponía, ¿ustedes creen que ha cambiado la gestión del personal? El manejo de personal, que se llamaba jefe de recursos humanos, se llamaba, ¿no? Desde 1960 hasta nuestros días, y ustedes decían, por supuesto que ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Porque a un principio, les estoy hablando en la primera mitad del siglo XX, es decir, 1950 más o menos, se hablaba de una administración de personal muy básica, ¿no? Ha estado marcada sobre todo por modelos productivos que estaban basados en esos dos fundamentos, en esos dos antecedentes que les he hablado, tanto en el taylorismo como en el fordismo. Dentro de estos modelos no había todavía una función dedicada al personal, no había un responsable de lo que era el manejo de personal, simplemente unas prácticas rudimentarias para contratar a la gente, ¿no? Para poder reclutar personal adecuado a las necesidades de la empresa. Muchos de los pagos, como les he comentado, eran en especies o en productos que se estaban logrando dentro de la misma empresa. Lo que sí estaba bien institucionalizado eran los despidos. Había una rigidez laboral, ahora hablamos de la flexibilización laboral, había una rigidez laboral por parte del autoritarismo muy fuerte por parte de los empleadores, en la cual ellos tomaban todas las decisiones, ¿no? No es sino después de la Segunda Guerra Mundial que se empiezan a definir funciones de gestión de personal, ¿no? Y esto no es gratuito, es decir, no es porque los empresarios dicen, ay, no seremos así, los estamos haciendo trabajar demasiado, o estamos tratando a esta gente de manera un poco inhumana, etcétera, porque se daban los casos, ¿no? No se olviden, colegas, de este problema, de esta huelga que se suscitó justamente en la empresa constructora de vehículos Ford en 1938, creo que fue, en la que Ford, la relación con el Estado era muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Pero él pidió apoyo a la policía porque esa huelga se le estaba saliendo de control y él no quería aumentar salarios, no quería dar otras condiciones. Entonces empieza una pelea muy fuerte y están involucrados ahí también personajes muy importantes, como vamos a ver más adelante. Y lo más importante es que hay muertos, hay más de 500 muertos. Entonces eso ha sido algo muy problemático. Algo similar ha ocurrido en las minas de cobre en Chile, mucho más después de esto, pero en las que también ha habido una matanza bastante grande, simplemente porque los empleados estaban reclamando algo que los patrones consideraban que no era justo, que no era correcto. Cada uno estaba bien en su posición, digamos, seguramente tenían los argumentos necesarios. Pero fue la presión de los sindicatos la que les obligó a crear la burocracia y la legislación en las grandes empresas. La burocracia generalmente nosotros la tomamos como algo malo, ¿verdad? Como algo negativo. Decimos, la burocracia, sin embargo, es gracias a la burocracia que se ha empezado a respetar el rol, el papel del trabajador en una empresa y se le ha dado su lugar. Entonces, la burocracia es aquella puesta en negro y blanco, es decir, escrituras en papel que vayan a decir hasta dónde van las obligaciones y cuándo empiezan los derechos de los trabajadores. Así que la burocracia no es tan mala, colegas, si se la ve desde ese punto verdadero de esa concepción verdadera de lo que es la burocracia. La referencia bibliográfica es este libro que les decía de Smith, que en realidad es una enciclopedia, ¿no? Que nos habla de manera mucho más amplia de este tema. Y también José Constantino y Ernesto Carrillo ya en el 2005 nos hablaron
de estos aspectos y nos dieron elementos muy interesantes. Ese es el primer punto, el primer hito histórico. Luego de haber hablado de los dos antecedentes, estamos hablando de hitos. El primer hito ha sido 1950, aproximadamente un poquito antes, ¿no? 1945, por donde termina la Segunda Guerra Mundial. Luego se pasa a otro punto. Lo que teníamos anteriormente era administración de personal, así se llamaba. Se administra el personal como se administra cualquier otro recurso en la empresa. Pero luego pasa un poquito y dice liderazgo y relaciones humanas. Ya luego de ese lapso de tiempo que les decía, es decir, después de 1950 y empezando en 1970, aparece un personaje muy interesante que es el señor Elton Mayo. Elton Mayo, quien postula el hecho y dice de que luego de muchas investigaciones que había hecho, se da cuenta de que el ser humano no era una máquina. Por lo tanto, tanto el taylorismo como el fordismo estaban un tanto equivocados, sobre todo el taylorismo, porque hablaban de un incentivo directamente que iba a tener un efecto directo en la productividad, sin pensar de que el ser humano también era social, ¿no? Estaba influenciado sobre todo por las relaciones humanas que iba a tener dentro de su trabajo, con sus colegas, con sus jefes, con los clientes, etc. Eso ahora nos parece chistoso, ¿no? Un dato irrisorio, pero en esa época era muy importante porque no se había considerado ese punto, no se había tomado en cuenta de que el ser humano tenía que ser tratado como persona, ¿no? Y dice, estaba influenciada esta idea de Elton Mayo por el estilo del liderazgo que tenía, ¿no? Y el deseo del conocimiento, del reconocimiento de los trabajadores. Es decir, él dice ya basta de tener capataces que estén tomando su refresquito, que estén leyendo su periódico, armando sus rompecabezas, como hemos visto, y de rato en rato dicen, aumente la velocidad. Dice, basta de eso, se necesita otro tipo de liderazgo, se necesita un liderazgo que en lugar de obligar, de imponer, sea algo positivo, que muestre con su ejemplo cómo es que debe hacer el resto del personal, ¿no? Y es ahí donde entran pues las relaciones humanas y se forman también lo que se llaman estos jefes, ¿no? Como agentes que se ocupaban de lo que es ese liderazgo. Y ahí nos muestran este ejemplito tan interesante que no sé si lo pueden ver ustedes en su pantalla. Ahora sí, se los he agrandado a lo máximo. Ahí es donde empiezan a surgir las categorías, las jerarquías en las instituciones. Y dicen, bueno, van a haber jefes, sí, efectivamente van a estar aquí arriba. Los ejecutivos van a depender de estos jefes. No están en tan buenas condiciones como los anteriores, ¿verdad? Aquí ya tienen un poquito más de manchas al trabajar. Los departamentos, están bien complicados también, y el resto está todavía mucho más complicado. Entonces, les muestro este dibujito para que se acuerden un poco que es aquí donde nacen estas jerarquías de las que les estoy hablando. Y les voy a mostrar, al igual que en el caso anterior, de manera muy rápida, la primera parte de este video, que es de Elton Mayo y las relaciones humanas, ¿sí? Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de Elton Mayo, considerado como el padre de las relaciones humanas en el mundo de la administración de empresas. Él es conocido por sus estudios del comportamiento organizacional en la planta de Hawthorne. A través de sus diferentes estudios llegó a la conclusión que la modificación de la iluminación de los ambientes de trabajo, así como la reducción de las jornadas de trabajo o la modificación de los tiempos de descanso o como la aplicación de variantes en los sistemas de pagos o incentivos no explicaban el nivel de productividad de los empleados. Entonces llegaron a una conclusión, siendo que son otros los factores los que están directamente relacionados al nivel de productividad de cualquier colaborador. La idea principal del sociólogo es modificar la teoría mecánica del comportamiento organizacional y sustituirlo por uno que considere los sentimientos, las actitudes y los aspectos motivacionales del recurso humano. Todo ello es conocido como la teoría de las relaciones humanas o la escuela humanista de la administración.
Elton Mayo era de la religión cristiana y todos sus trabajos se iniciaron aplicándose en las iglesias y posteriormente fueron aplicados en los hogares y también en los trabajos. Elton Mayo afirmaba que el hombre no es una máquina como es considerado en otras teorías administrativas. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar entonces de Elton Mayo, considerado como el padre de las relaciones humanas. Elton Mayo nació en Australia en el año 1880, siendo un sociólogo industrial especializado en la teoría organizacional y las relaciones humanas. Él estudió medicina en la Universidad de Adelaida, Australia. Luego, en 1907, regresa a la universidad para estudiar psicología y filosofía. Se graduó con honores y luego fue profesor de filosofía en la Universidad de Queensland. Más tarde fue profesor en Norteamérica, en la Universidad de Pensilvania y en la Harvard Business School. Sería justamente en Harvard, en el Departamento de Investigación Industrial que creó, en donde profundizaría sus estudios en el comportamiento del trabajador. Su interés primordial fue estudiar los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Demostró que no existe cooperación del trabajador en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores. En 1927, en Western Electric Company, Elton Mayo, profesor de la Universidad de Harvard, y sus colaboradores realizaron estudios en la planta de Hawthorne, cerca de Chicago, acerca del impacto que puede tener las características físicas del ambiente de trabajo en el colaborador. Así se iniciaron una serie de experimentos y estudios que se prolongarían hasta 1932. Los resultados de los estudios de Hawthorne sorprendieron por igual a los investigadores y a los gerentes de la planta. Encontraron que las condiciones sociopsicológicas del ambiente laboral podían tener mucho más importancia potencial que las condiciones físicas. Bien, colegas, es un video muy interesante, como habrán podido ver ustedes. Yo les recomiendo vean en su integralidad. Lo encuentran en YouTube directamente poniendo Elton Mayo Relaciones Humanas, ¿no? Entonces vale la pena ver esta bibliografía y es muy interesante. Yo les muestro estos videos con la finalidad, con dos finalidades principales: de que vean que hay una concordancia entre lo que les estoy hablando y lo que dicen algunos otros autores. Y la segunda finalidad es de que ustedes amplíen los conocimientos, que tienen que ser breves, dada el corto tiempo que tenemos para impartir estos módulos. Bien, entonces hemos hablado de Elton Mayo, que es muy interesante desde el punto de vista de relaciones humanas, ¿verdad? Sin embargo, hay otro hito histórico también todavía, que se llama el desarrollo social, ¿no? Y aquí entra en juego un instituto, ya después de ese tramo, ese lapso de tiempo del 50 al 70, a partir de 1970, el Instituto Tavistock de Londres, ¿no? Dice, Mayo sí propone algo interesante, ¿no? Pero no es suficiente para nada, dice. La idea que tenía de una empresa debe ser algo diferente. Esta empresa tiene que ser más autónoma. Hay que valorar sobre todo el desarrollo social, considerando no solamente que el trabajador se tiene que relacionar socialmente con las otras personas, hay que escucharles, etc. No, hay que ir más allá. El gobierno tiene que ser mucho más horizontal y hay que darle responsabilidades a cada uno de los trabajadores. Cada uno de los trabajadores necesita tener una responsabilidad y eso va a permitir de que el conjunto, la totalidad de la empresa vaya a funcionar mucho mejor. Se desarrollan técnicas de información en los sistemas productivos. Es aquí donde empieza lo que ustedes conocen muy bien como SIG, ¿no? Sistemas de información gerencial, que permitía evaluar el desempeño de las personas, tratando de mejorar algunos otros aspectos más de los que había hablado Mayo, sino fijándose directamente en el tipo de
de responsabilidad que iba a dar, perdón, en las responsabilidades que iba a dar en los trabajadores y en el tipo de organización, en el tipo de manejo que iba a tener la empresa. Se desarrollan técnicas de información, lo cual permite una rápida automatización y una mayor flexibilización, correcto, lo que les decía, ¿no? Y se prioriza este tema de la gestión horizontal. El Japón es un ejemplo, ¿no? Organizan el trabajo con gestión participativa, dando responsabilidad a los individuos en torno a los objetivos de la empresa. Eso es muy claro, muy conocido por todos nosotros, el hecho de que... un momentito. El hecho de que distribuir responsabilidades a cada uno de los empresarios necesita un grado de organización muy grande y los japoneses son expertos en este tema. Rápidamente les voy a mostrar un video bien cortito. Sí, por supuesto. Debe estar fuerte. ¿Mira? La casa. Bien, entonces, ¿han visto ustedes esta elegancia, este logro total que se alcanza? Claro que cada uno de los individuos tiene su responsabilidad bien definida, pero también hay que tomar en cuenta de que el nivel de organización es enorme, es completamente preciso, ¿no? Saben a dónde tienen que ir y el objetivo principal está muy bien fijado. Entonces, del Instituto Tavistock ustedes van a utilizar todo, van a escuchar, van a oír todo tipo de conceptos. El concepto más común es este, ¿no? De que trabaja en el tema de la gestión del talento humano, gestión del personal, valorando el desarrollo social, considerando responsabilidades sociales, etcétera, pero también tiene un lado oscuro. Yo les invito a ver algunos de estos videos en YouTube del Instituto Tavistock. Se pensaba que era el instituto que hacía el lavado de cerebros en las personas. Justo en 1970, 1975, época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Es el lado interesante, digamos, de la historia. Véanlo. Bien, hemos visto entonces ya tres hitos históricos. Y el último hito histórico que se los quiero mencionar es este. Es la gestión estratégica, ¿no? Una gestión estratégica que ya viene en 1980 recién. Lo que ustedes han llevado con la colega y han visto, tiene sus inicios recién en 1980. Y dice, el hombre es todo lo anterior, lo que se ha dicho, pero además es un recurso que vale la pena analizarlo, vale la pena administrarlo y poder prever lo mejor que se pueda. ¿A qué se refiere esto? A de que el ser humano, la complejidad que tiene el ser humano podría ser un problema, ¿verdad? Una complicación para su manejo. Sin embargo, como dice el famoso Foda, el hecho de llevar a todas estas desventajas, estos aspectos negativos, a aspectos potenciales que puedan ayudar, es justamente lo que se puede hacer utilizando esa capacidad que tiene el ser humano. Por lo tanto, se lo puede analizar, se puede prever mejor qué es lo que va a hacer y se puede alcanzar un rendimiento mucho más interesante, ¿no? La gestión estratégica de los recursos humanos se basa entonces
en movilizar a los hombres alrededor de valores comunes. Y estos valores comunes, colegas, siempre los van a escuchar y van a ver que se trata de la cultura organizacional, de la cultura de la empresa. Antes no se hablaba de esto. Ahora sí está muy claro de que cada una de las empresas tiene que tener su cultura. Y esa cultura va en el hecho de que las empresas pueden pregonar y pueden decir: mi empresa está respetando el medio ambiente. Mi empresa es enteramente respetuosa del tema de género. Hace discriminaciones positivas para que no exista ninguna desventaja ni para varones ni para damas, ¿no? Es muy importante eso. También toma en cuenta los objetivos que tiene la organización, porque no puede ser que una organización diga: nosotros vamos a ganar plata. ¿Y qué más vas a hacer? ¿Para qué vas a ganar plata? Porque no, vamos a ganar plata y punto. Este tipo de empresas ya en la actualidad no sirven mucho, ¿no? Y ustedes se habrán dado cuenta de que cualquier acción, cualquier empresa tiene ahora que respetar un poquito más a la sociedad. De ahí sale la RSE, responsabilidad social empresarial, por ejemplo, en la cual tiene la obligación de retribuir a la sociedad donde se está desempeñando la empresa aquellos aspectos que haya dañado, ya sean medioambientales, ya sean sociales, ¿no? Lo cual se da en cualquier tipo de acción. De todo esto estaba hecho bajo el concepto de competencias, es decir, la gestión estratégica ha tenido un buen matrimonio, una buena alianza entre lo que es la gestión estratégica y la gestión del talento humano por competencias. Es entonces aquí que empieza ya. Tal vez en el país no se ha visto todavía muy directamente relacionada una gestión estratégica con lo que son las competencias, pero como van a ver posteriormente a lo largo de este módulo, es un aspecto que ayuda muchísimo en una gestión estratégica. Y algo bien importante en la gestión estratégica es la prevención. Es decir, adelantarse lo más que se pueda a los posibles hechos que se vayan a dar, dado de que estamos haciendo una acción conocida. Entonces, es posible adelantarse y decir: si les hacemos trabajar demasiado a estas personas, les pedimos que vengan el sábado, el domingo, siempre decimos eso, ¿no? Feriados, no van a tener descanso porque están comprometidos y van a trabajar. Puede que cerca funcione por un tiempo, pero al cabo de un cierto periodo vamos a tener efectos contrarios. La gente va a estar más tiempo, efectivamente, pero va a producir menos, va a rendir menos. De ahí el libro de Thomas, que es muy interesante y se los recomiendo, ojalá lo puedan leer, que se llama The Essential, ¿no? Los veré nomás, haciendo la fila esta mañana, de Greg McEnhoe. Aquí está el nombre, ¿no? No sé si ustedes lo pueden ver. Está bien chiquito, pero ustedes son unos diestros. Habla de lo esencial y dice cuán importante es en la vida llevar a cabo de manera eficiente las acciones que realizamos. Y no solamente pasar mucho tiempo y lograr menos objetivos de los que pudiésemos lograr si haríamos lo esencial. Y para hacer lo esencial tenemos que dejar de lado lo que no es tan importante. Es un libro muy lindo que ustedes lo encuentran en Amazon y en muchos otros lugares también. The Essential, lo esencial. Bien, entonces hemos visto estos 4 hitos históricos de lo que ha sido la gestión del talento humano, empezando de lo que era la administración de personal, ¿no? La administración de personal que pasa por lo que es la consideración del el ser social, la necesidad que tiene de relacionarse el ser social, que pasa también por lo que es ese desarrollo social en el cual se otorgan responsabilidades a cada uno de los trabajadores para darles, hacerlos participar realmente de la empresa, se les hace conocer todas los objetivos que tiene, y finalmente tenemos la gestión estratégica en la cual esto va mucho más allá, se habla de una cultura de la empresa, se habla de la estrategia que tiene la empresa, la cual la tienen que compartir todos los empleados.
en estas épocas ya es difícil decir, ni tiene mucho sentido tampoco a los trabajadores. ¿Saben qué? Hagan lo que les digo, no pregunten por qué. No van a estar muy contentos. Y lo más importante es que ustedes no van a lograr ese compromiso por parte de los trabajadores en lo que ustedes están haciendo. Por lo tanto, es mucho mejor ser transparentes, darles a conocer qué es lo que están haciendo y de esa manera van a poder obtener aliados, lograr aliados por parte de los trabajadores. ¿Ya? Bien, entonces hemos visto esos momentos, digamos, o esos hitos históricos que se los he dado de manera muy, muy breve. La administración de personal, las relaciones humanas, el desarrollo social y la gestión estratégica, ¿no? Estos diferentes momentos han marcado junto con lo que han sido los antecedentes. En realidad los antecedentes han servido para construir todos estos 4 pasos que les estoy hablando, ¿no? Pero lo que no hay que olvidar es de que estos han servido no solamente en el momento dado, sino de que han sido elementos bien importantes que posteriormente han ido sedimentando, como les comentaba en la primera clase, ¿verdad? Han ido sedimentándose y se ha obtenido, se ha logrado utilizar lo más positivo de cada uno de estos momentos. Y eso es lo que se está utilizando en la actualidad, ¿no? Y algo que es bien importante también, y les mencionaba en la primera clase, es este hecho de los puntos de vista. Hay diferentes corrientes, diferentes puntos de vista, incluso se han convertido en modas, ¿no? En una época, yo les digo de manera muy clara, se hacía, les estoy hablando de 1980 para adelante, hasta finales del 80, inicios del 90, 95, se consideraba al ingeniero como el elemento clave de la empresa. A él había que pagarle lo que pida, había que cumplir todos los requerimientos que tenga, porque era la persona que realmente iba a lograr de que la empresa vaya adelante. Pero si ustedes se dan cuenta, el mundo ha ido dando vueltas, ha ido dando cambios, ¿no? Han oído hablar seguramente ustedes de lo que es el Bitcoin. Es una moneda que ha empezado a circular en 2000. Sí, en el 2003, 2004 ha empezado a aparecer, ¿no? Ha hecho su aparición. Y les digo, en ese momento, un Bitcoin costaba $13. En la actualidad, cuesta más de $32,000. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si ustedes hubieran comprado solamente un Bitcoin en esa época, lo cual nadie quería hacer porque decíamos, ¿qué va a ser? Va a ser otra estafa más. Otra estafa como las que ya conocemos, y no se podía utilizar el Bitcoin, simplemente se lo compraba y había que esperar a que las empresas vayan a pensar, es decir, aceptar esa moneda para hacer las transacciones, entregar su mercadería o viceversa, ¿no? O comprar los insumos. El momento en que, en el 2007, 2008, en el momento en que Amazon dice voy a aceptar Bitcoins, el Bitcoin se tira una disparada tan grande y llega a costar hasta $20,000 cada Bitcoin. Y ahora $32,000. Colegas, los que no han invertido en eso, ha sido una pena, ¿no? Pero, ¿por qué les hablo de esto? ¿A qué le viene a lo que les estoy hablando? A que los negocios han cambiado muchísimo, completamente. Nadie hubiera confiado en comprarse tampoco acciones en Facebook, por ejemplo, y decir, Mark Zuckerberg, ¿qué estará haciendo? Ahí está calificando chicas en su computadora, una persona muy inteligente, pero esa calificación, esa popularidad que quería lograr él en su entorno, hace de que vaya a inventar algo. Y si se dan cuenta, ahí no se necesita solamente de ingeniería, se necesita de una visión muy importante, tener una visión de qué es lo que va a pasar en el futuro, que por lo menos no podemos adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro, pero cuáles son las tendencias y hacia dónde nos podrían llevar, ¿no? Pero en esa época, colegas, el ingeniero era pues taita, había que rendir pleitesía y decir, no, ingeniero es. Les hubiera mostrado el video del ingeniero, pero tenemos muy poco tiempo.
Sin embargo, les voy a pedir que vean el capítulo 17 de Dilbert. Es una serie que fue prohibida en Bolivia. Y todo lo que nos prohíben es lo más lindo, ¿no? Así que recupérenla, ahora está en el internet. Capítulo número 17. Entonces, los puntos de vista. ¿Qué dice el ingeniero? El ingeniero dice, compañeros, aquí a lo que se trata es una optimización de recursos. Tenemos que utilizar los recursos de la mejor manera posible y vamos a utilizar mucha tecnología, mucha técnica. Y con eso vamos a ganar a toda la competencia y también vamos a tener unidades de mando, ¿no? Entonces, bueno, pues, esito huele un poco a una remozada de lo que eran los aspectos, las consideraciones que había hecho Taylor, ¿no? Pero se remoza más todavía con el hecho del uso de las tecnologías de información y comunicación y la búsqueda de mejores prácticas. Eso hace de que desde un punto de vista de ingeniería podamos optimizar la empresa. Bien, perfecto. El psicólogo, sin embargo, tiene otra consideración, otra opinión. Esos psicólogos que están acá participando de este módulo van a entender muy bien. El psicólogo dice, ¿saben qué? Yo les propongo algo. Se los hago trabajar más a sus trabajadores sin que les paguen más. ¿No? Está interesante, completamente contrario a lo que decía Taylor o a lo que decía Ford, ¿verdad? ¿Y cómo lograrías eso? Las condiciones de trabajo son muy importantes, la motivación de las personas, la implicación de estas dentro de lo que yo estoy haciendo y el tipo de liderazgo que van a utilizar, entre muchos otros aspectos más, ¿no? Pero simplemente les menciono esto. Y este estudio ha estado muy avanzado en lo que es el Colegio de Relaciones Humanas de Francia en los años 90. Viene otra idea, otro punto de vista, que son los economistas, y dicen, no, yo estoy más por la optimización de recursos, pero desde un punto de vista de alocación de recursos, ya no tanto como un proceso que se estaba viendo desde el punto de vista ingenieril, sino aquí se va a considerar al ser humano como un recurso más, como un insumo de producción, y lo vamos a utilizar de la mejor manera posible. Entonces, ahí está la teoría del capital humano que algunos de ustedes me han mencionado en sus formularios y me ha dicho, antes no se tomaba muy en cuenta al trabajador, pero actualmente se ha constituido lo que es el capital humano de la empresa. Aspecto muy importante, ¿no? Ellos también consideran importante, pero dicen los economistas, no se compliquen la historia, no se compliquen la vida, no se compliquen. Esto es mucho más simple de lo que parece. Lo que se tiene que hacer es optimizar el recurso humano. Punto. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, ya eso se da a los especialistas. Y es una inclusión también ha habido de la dimensión de la gestión estratégica de lo que es el punto de vista economista, ¿ya? Entonces, esos son los 3 puntos de vista que todos tienen su sustento, ¿verdad? No es como para rechazar y decir, no, estos tienen mayor razón que los otros. Creo que son bastante defendibles. ¿Cuáles son los objetivos? Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos muchos más elementos avanzados y como nos solicitaba nuestro colega, por favor, no piensen, o colega, varón o dama, no me acuerdo, no piensen pues que todos ya conocemos todo. Con ese principio yo les voy a repetir. ¿Qué tiene que hacer una gestión de recursos humanos moderna? En primer lugar, tiene que atraer los mejores trabajadores, ¿verdad? Trabajadores de calidad. Tiene que ser capaz de motivarlos y decirles, oye, no quieres participar en mi empresa, no quisieras trabajar acá, siempre y cuando sea un buen trabajador, que esté cumpliendo y que tenga las competencias necesarias, ¿no? Tiene que mantener salarios satisfactorios dentro de la empresa. Es tan importante como escoger buenas personas. Si ustedes consiguen muy buenos profesionales para su empresa, pero no les pagan lo necesario, hay algún riesgo de que se les vayan, ¿no? Sobre todo si estos son realmente importantes, son realmente claves en el trabajo. Luego, lo que tiene que hacer una gestión de recursos humanos moderna es aumentar esa motivación que tenga y la implicación de los asalariados. Es decir, yo quiero que esa gente que está trabajando acá esté trabajando sí por su salario efectivamente, pero también porque está comprometida con la empresa.
Y ese grado de compromiso no siempre se lo logra dándole más plata, ¿verdad? Porque el hecho de dar más plata a veces es como la lluvia que moja a todos, ¿no? No sé si se acuerdan del segundo aguinaldo que hemos tenido en Bolivia por algunos años cuando estábamos en bonanza económica, en buenas condiciones económicas. Ocurría de que daban a todos, sobre todo de la gestión pública, todos tenían su segundo aguinaldo. Por lo tanto, no se habían dado cuenta de qué les estaban premiando, por decir así, o por qué les estaban dando un nuevo aguinaldo. Hubiera sido muy interesante poder utilizar ese doble aguinaldo y decirles, vamos a premiar su desempeño. Entonces, así se hubiera logrado algo más interesante. Hay que favorecer el desarrollo de las competencias en el empleo, es decir, en el trabajo, en su desempeño laboral. Tenemos que darle la posibilidad al trabajador de que, si bien ha entrado y está realizando un trabajo de manera muy eficiente, está comprometido con los principios, con los valores de la empresa, pero todavía le falta, le cuesta. Y saben que cuando una persona, un ser humano no tiene las condiciones necesarias como para realizar su trabajo de manera libre, tranquila, con mucha confianza, se va a sentir mal, hasta se va a aburrir. Por lo tanto, una formación es importante dársela, una capacitación, una reactualización de lo que está haciendo. También hay que mejorar la calidad de vida y la productividad. Elton Mayo nos ha dicho que no es suficiente solamente mejorar las condiciones. Si ustedes, les voy a dar un ejemplo muy nacional, había sido el capítulo número 2 de Dilbert, no es el 17, el 17 era de otra cosa, que hablan de la empresa Nirvana. Ahí van a ver lo que les decía anteriormente, esa oda al ingeniero que se realizaba en esas épocas. Bien, cerramos el paréntesis y les digo de que hay que mejorar la calidad de vida. El hecho de mejorar la calidad de vida va a mejorar la productividad de manera permanente, a largo plazo en una empresa. Porque el hecho de pagarle un poco más, de darle un bonito, pronto se olvida, ¿no? No, ese bono me corresponde, ya no es una ganancia, ya no es una gentileza, simplemente una obligación que tenía el trabajador conmigo. Pero el hecho de mejorar la calidad de vida es bien importante. Les voy a hablar posteriormente un poco más en detalle de este tema y ahí vamos a ver cómo es de que the best place to work, el mejor lugar para trabajar. Hay empresas en Bolivia como es la empresa Halasoft que da esas condiciones interesantes, esa calidad de vida dentro del trabajo a sus empleados y logra tener rendimientos muy interesantes. Entonces es un complemento interesante para todos. The Great Place to Work, eso es. Así se llama el eslogan. Y finalmente hay que asegurar temas de legislación social. Ahora no nos podemos escapar de eso, ¿verdad? No hay flexibilidad laboral, lo que hay ahora es una casi dictadura del trabajador. En parte sí es muy bueno, ¿verdad? Porque habían demasiados abusos. Pero el hecho de exagerar ya también en ese campo puede ser que sea contraproducente. Se exigen algunas situaciones a pequeñas empresas, las grandes, ni hablo, parece que tienen buenos ingresos y podrían responder mejor, pero las medianas y las pequeñas empresas, a veces el hecho de ponerles demasiadas obligaciones para con el trabajador les ponen unas condiciones de incompetencia, es decir, de incompetitividad. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Esos 7 puntos, ¿no? ¿Y qué actividades? ¿Qué va a hacer para eso? Pues va a tener que organizar el trabajo de una buena manera, va a tener que tener una forma de trabajar muy organizada en la cual esté plasmado todo lo que tiene que hacer cada trabajador. Y ustedes se van a sorprender un poco aquí. Esto es lo que era antes el manual de funciones. Pero en la actualidad, colegas, se está poniendo un poco difícil el hecho de tener un manual de funciones para todas las empresas, sobre todo si son empresas grandes, porque el dinamismo que tiene la economía actual en el mundo es muy grande. Por lo tanto, empresas que hacen una labor X en un momento, puede ser que vayan a tener que cambiar posteriormente de manera muy rápida. Les pongo un ejemplo de doña Elvira, una señora en el Alto, a quien habíamos apoyado en una ocasión. Ella hacía carpas
carpas, bonitas carpas para coches, ¿no? Las hacía de lona, con costuras amarillas de un color bien fuerte, cueritos en las esquinas, las ventanas con unos plásticos acrílicos que no se rayan. En resumen, un trabajo muy bonito, muy interesante, muy lindo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que venían a resultar a ser un producto bastante caro, sobre todo las de lona, ¿no? Las de plástico eran un poco más baratas. Pero de repente aparece una, ya sea confección, material para confeccionar carpas a un costo irrisorio. Y peor todavía, importan de la China carpas, lo cual hace de que deja completamente fuera de campeonato, digamos, a doña Elvira, y ella ya no podía producir, porque todos preferían comprar en 400 bolivianos, 250 bolivianos, una carpa para una camioneta, que estar pagando más de 1.500, hasta 1.500 bolivianos por una linda carpa de lona para una camioneta grandecita, ¿no? Entonces, todos hubiéramos pensado que doña Elvira se iba a rendir y decir, este es mi manual de funciones, mi personal sabe hacer esto, pero tanto a su sobrino como a su hijo los mandó a Chile, porque se enteró de que en Chile se estaban empezando a hacer los famosos capitolios para las fiestas, ¿no? Son esas carpitas redondas que están asentadas en estos tubos de aluminio, tubos metálicos de aluminio, que sirven para poner en los jardines, ¿no? Y era interesante, y estaban empezando a cundir acá en La Paz también, en la zona sur, donde hay jardines muy bonitos, empezaban a poner esas carpitas, las alquilaban incluso. Entonces lo que hizo de manera muy interesante doña Elvira fue enviar a estas dos personas a Chile para que aprendan. Trabajaron ahí, volvieron, y no solamente hicieron un trabajo muy interesante, no sé si será plagio, será copia, qué será, pero hicieron algo que se necesitaba acá, pero mejorado, porque utilizaron tacuara, es un bambú que hay aquí en Bolivia, y se veía todavía mucho más bonito porque embarnizaban las tacuaras, etc. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Por esa necesidad de que se tiene que tener esa predisposición de mudar, de cambiar. El dinamismo del mercado actualmente es muy grande. Luego está el análisis y la evaluación de puestos. En muchas ocasiones, colegas, y no me van a dejar mentir, sobre todo si es una empresa familiar, ahí la evaluación de puestos es por parentesco nomás. El dueño decide a quién lo va a ascender, a quién va a poner, si va a traer a una persona, y tiene todo el derecho del mundo. Si quiere traer a toda su familia a trabajar en la empresa, no hay ninguna legislación que diga de que es prohibido el nepotismo en las empresas privadas. Eso está para las empresas públicas, ¿no? Y a veces también exageramos con esas acusaciones de nepotismo. En ocasiones se necesitan cadenas de producción amplias y bueno, por esa razón no se puede. Pero bueno, así es la ley, hay que respetarla nomás, ¿no? Entonces, esa evaluación de los puestos es sumamente importante. Y yo voy a perder objetividad si soy un dueño de alguna empresa privada y decido promover a mis parientes, ¿no? A mis sobrinos, a mis hijos, a mi yerno también. Por ahí es mi yerno, lo estaré promoviendo, ¿sí? Si no es, bueno, lo despromuevo nomás. También es importante la selección y la contratación de empleados. Esas son otras acciones que tienen que hacer. No es trivial. Ustedes van a tener todo un módulo entero que se va a ocupar de explicarles cómo se hace la contratación de personal. El profesional que les va a dar esa teoría tiene mucha experiencia en el tema y ustedes tienen que aprovechar muy bien de eso. Por lo tanto, es un elemento muy importante. Luego está el desarrollo de los recursos humanos, lo que les decía anteriormente, formar, ayudar a que los trabajadores mejoren sus competencias. En este caso, su formación, ¿no? De manera un poco más genérica. Pero hay necesidad de hacer eso y abrirle un file y decirle, mira, has hecho estos cursos, tal vez tú no los has anotado, has tenido estas promociones, has tenido estas amonestaciones también. Entonces todo eso se va registrando, como ustedes bien saben, en lo que es el file, que lo decimos, el file del trabajador, ¿no? Y otro aspecto que tiene que tomar en cuenta, acabamos de aprender, del Tomayo nos ha dicho, no pueden dejar de lado lo que son las relaciones sociales. Entonces la empresa tiene que velar porque esas relaciones sociales no solamente se den, sino que sean positivas, que sean sanas, que sean altruistas.
desechar desde todo punto de vista cualquier acoso que pudiese existir en la empresa. Entonces, eso les va a permitir una estabilidad, una sostenibilidad en la empresa, ¿no? Y bueno, por supuesto, todo esto va a ir precedido de una planificación y una previsión, ¿no? Incluyendo el control de la gestión social. Eso es, colegas, lo que dice. Espero les sirva. Leyendo con calma y haciendo el ejercicio, yo sé que van a aprovechar mejor de este capítulo, ¿no? Porque en algún momento ustedes van a empezar a tomar una decisión y tienen que tener los elementos históricos, los elementos conceptuales como para tomar una buena decisión. Eso les va a permitir dar mayor solidez a lo que están haciendo, que vamos a ver posteriormente. Entonces, Guy Leboeuf, como les decía, la ingénierie y la evaluación de competencias. Este libro, editado en 2006, tiene ya una versión del 2010 que está en español, así que ya no hay pretextos. Es un libro bien interesante porque es uno de los únicos libros que se pueden leer de manera irregular, así como el diccionario. Es decir, abro acá, en esta parte yo tengo el concepto, tengo la teoría, y aquí tengo una aplicación. Entonces es un libro muy, muy interesante, ¿no? En algunos otros casos el concepto es más largo, entonces ocupa 2 páginas y posteriormente está la aplicación del mismo, ¿no? Es solamente como referencia se los muestro. Y es él el que ha empezado a sentar las bases concretas de lo que van a ser las competencias en la gestión del talento humano. Arsenault, en el 2012, en la Enciclopedia Universales, es el que nos habla de las crisis económicas que ha tenido el mundo, ¿no? Jane Meister, en el 2000, nos habla de estas universidades empresariales, cómo crear una fuerza laboral de clase mundial. ¿Qué ocurre, colegas? Que si yo quiero gestionar a las personas por competencias, tengo que haber desarrollado competencias en ellos, ¿verdad? Y hay universidades que sí se están dedicando exclusivamente a eso. Ahora, en Fundación IDEA, lo que están haciendo ustedes es desarrollar competencias. Por eso es que ya no hay tantas referencias históricas, no me decía como lo que les acabo de dar, sino aspectos mucho más prácticos que les permitan desarrollar las competencias. José Constantino, como les decía anteriormente, habla de lo que es la administración del personal. René Daval es el que nos ha hablado del taylorismo y del fordismo a la vez. En el 2012, Schmidt, quien nos habla de la gestión de recursos humanos, y esa es toda la bibliografía que se ha utilizado para esta unidad de competencia. ¿Tienen alguna consulta, colegas? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran aditamentar? Así que no, ¿no? Ya. Bien. Ahora, colegas, esta va a ser la primera práctica que vamos a hacer. Con todo lo que hemos hablado, ustedes van a construir un mapa mental. Yo ya les he hablado de lo que es un mapa mental. Es decir, les he hablado brevemente, pero sobre todo les he mostrado qué es un mapa mental. Y ahora lo que tengo que hacer es... Bien, siempre trato de hacer sin lentes. Y a esta hora el cerebro no está en condiciones de hacer mayores esfuerzos. Bien, entonces les decía que en lo que es el contenido mismo, yo les había hablado y les había dicho, necesito, vamos a hacer un mapa mental para describir los hitos históricos. Ya, perfecto. ¿Y a qué parece un mapa mental? No es nada más que esto, fíjense. Un mapa mental es la representación de una idea principal y de las ramas que me pueden explicar a entender mejor esto. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, colegas? Van a construir un mapa mental poniendo acá lo que es la gestión de recursos humanos. Luego pondrán uno de estos bloques en el cual dirán, aquí están los enfoques. Perfecto. Y pondrán un segundo bloque en el cual dirán, aquí están los hitos. Ahí, para cada uno de los enfoques le pondrán fecha, le pondrán autor y alguna breve descripción que les permita recordar.
Lo mismo van a hacer con los 4 hitos históricos. Aquí, digamos, dice hitos históricos. Ustedes van a poner hito 1, hito 2, hito 3, etc. Con su nombre, no con hito 1, hito 2. El autor o el precursor, la fecha y una breve descripción de lo que están haciendo. Solamente eso es lo que tienen que hacer. Si quieren pueden poner un tercer bloque indicando cuáles son las actividades principales que tiene que realizar una gestión moderna de recursos humanos. ¿Ya? Todo eso está perfectamente explicado acá, donde dice práctica. Entonces, ustedes seleccionan esto, y si su internet no está así. Y aquí está toda la descripción, pero antes de darles la descripción así como tal, colegas, he querido darles alguito de teoría, ¿ya? Algo de teoría de lo que son los mapas mentales. Y en una primera instancia les doy una definición, les digo que Tony Buzan fue el que inventó, pero que posteriormente fue adoptada por la flexibilidad y por la potencia que tiene esto para permitir a una persona expresar de manera muy libre sus ideas. ¿Ya? ¿En qué campo se utiliza? En todos estos campos que están ahí. El caso nuestro es para memorizar ciertos datos y poder entender el concepto de lo que se ha dado. En este caso estamos. Luego les digo, ¿por qué en competencias? Porque, bueno, es un elemento que facilita. Y aquí hay un ejemplo didáctico, ¿no? Donde les está hablando de la valoración de competencias. Es solamente un ejemplo, ¿no? Y les dice, una valoración de competencias tiene principios, estrategias, valoración. Cada uno se caracteriza por estos elementos. Y cuando ustedes aprieten acá, bueno, ahora es un PDF nomás, pero cuando aprieten ahí, les muestra el desarrollo. Y como decía alguno de ustedes, he utilizado para hacer presentaciones, me decía, en la universidad. Efectivamente, es un instrumento muy interesante para hacer presentaciones. Otro ejemplito un poco más complejo para que ya terminen de entender lo que es un mapa mental. Y finalmente, ¿en qué pueden hacer ese mapa mental? Y aquí está explicando qué paquetes podrían utilizar. Un paquete alemán para la gente que le gusta ser bien concisa, concreta en los temas, ¿no? Porque no permite poner muchas figuritas ni nada. MainMaster, que lo pueden encontrar en esta dirección y que es gratuito. Una de sus colegas escribía y decía, hice 3 preguntas. Y ella no dijo, ay, esta sí, esta, y les respondo así, esa no. De manera bien ordenada puso, sí, sí, no. Entonces, a ella le va a gustar mucho este paquete. El Rolls Royce de lo que es la elaboración de mapas mentales sigue siendo nomás el Min Manager de la empresa Minjet. Lo encuentran acá. Si se descargan una versión, la van a poder utilizar durante 29 días, que es suficiente. No es gratuita, tiene un costo importante. Pero bueno, pueden utilizar una versión de prueba para esta tarea y ojalá utilicen en lo posterior también. Los que manejan Macintosh pueden utilizar el iMindMap, que no es gratuito, por supuesto, como todo lo que tiene Apple, pero es muy poderoso y es muy interesante. Tiene posibilidades muy buenas. Los que utilizan sistemas Unix o Linux pueden utilizar el Xmind, que es muy lindo, muy interesante. La versión para Windows es carísima, pero la versión para Linux es gratuita. Aunque les diga ahí, le faltan tantos días, y si no le hagan caso y siguen utilizando. Y finalmente un paquetito que lo pueden utilizar en la web directamente, sin bajar ni instalar nada, pero tienen que tener el cuidado de exportar antes de cerrar, porque si no se pierde todo, es el FreeMind, ¿ya? De la SourceForge.net. Y es gratuito también. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué van a hacer? Van a construir un mapa mental que resuma parte de lo avanzado en la unidad de competencia enfoque moderno de la gestión de recursos humanos. Solamente de eso. Fíjense, es bien facilito. A mí me interesa mucho, pero que lo hagan. ¿Para qué? Para reforzar los fundamentos, la reseña histórica y las obligaciones de un gestor de recursos humanos moderno. Es importante que pongan esos 3 elementos. Les repito una vez más, antecedentes, no van a mezclar con lo histórico. Los antecedentes son elementos mucho más vagos desde el punto de vista
conceptual, ¿no? Es algo más amplio, más abarcador. Luego de haber terminado esos dos, abordan con lo que son los 4 hitos históricos y finalmente ponen las acciones que tienen que realizarse en lo que es una gestión de recursos humanos moderna. Van a poner como idea central enfoque moderno de la gestión de recursos humanos, ¿no? Luego la idea central y bueno, todo lo que les he explicado, colegas, ¿ya? Ahí pueden utilizar esta bibliografía, pero no es tan importante, solamente con qué se ha construido esto. Ahora, una vez que han elaborado su mapa, se vienen a esta parte donde dice mapa, subir aquí. Están viendo, espero. Se ve, ¿no? Luz Anagua. Si me da una retroalimentación. Sí, doctor, se ve, se ve. Gracias. Me entro ahí entonces. Y fíjense, aquí hay algo bien. Se ve. Gracias, Luz. Doble confirmación, mucho mejor. Fíjense, colegas, acá les estoy diciendo que no se pasen de largo. Antes de subir su mapa, lean las instrucciones. No quiero que perdamos tiempo en esto, ni ustedes pierdan la paciencia. Vamos a lo importante, a lo interesante. Van a hacer su mapa, van a elaborar en uno de los softwares que se les ha indicado, pero si tienen mucho problema, si se están queriendo comprar papitas fritas así, cortarse las venas, no lo hagan, colegas, por favor. Simplemente hagan a mano, listo. No hay problema. Si no pueden hacer, hagan bien limpiecito, con letra legible, a mano, y lo ponen, si es que hacen en uno de los paquetes, en formato PDF. Pero si les hacen a mano y con su teléfono le sacan una fotografía, guarden en formato JPG o PNG, uno de estos dos formatos, y suban, pero antes de subir van a nombrar correctamente su archivo. El señor Julio César Cruz Chambi, que tiene 2 nombres, 2 apellidos, va a nombrar su archivo como Julio Cruz. Está utilizando el primer nombre, el primer apellido. Está poniendo mayúscula, solo la primera letra de su nombre, mayúscula, solo la primera letra de su apellido. No está dejando espacio entre los dos. Si hubieran informáticos entre ustedes, se darían cuenta por qué les estoy diciendo esto. Luego, que ha puesto Julio Cruz, va a poner seguidito, sin espacio, y solo la primera con mayúscula mapa, ¿sí? .pdf, o si no, JPG o PNG. Una vez que han hecho todo eso, colegas, recién pueden subir su mapa, ¿ya? No le van a aumentar nada al nombre, por favor. Cuidado, además, que le pongan primer trabajo. En algún caso me lo han puesto primer trabajo. ¿Primer trabajo de qué? ¿Quién? ¿Cómo? Es bien difícil ubicarlos, perdemos tiempo y no aprovechamos en lo que les voy a explicar. ¿Para qué tenemos que aprovechar esto? Tenemos que aprovechar porque, miren, alguien ya ha subido su trabajo. ¡Qué bien! Felicitaciones. Vamos a ver cómo está ese mapa mental. Siempre hay gente así que está, como decía Pablo Escobar, yo siempre estoy un paso adelante. Él era para el mal, pero esto es para el bien. Entonces, lo que vamos a hacer, y en este momento vamos a definir, es la fecha hasta la cual ustedes tienen que entregar este trabajo. Y vamos a definir acá. Y dice, subir mapa aquí, ¿sí? Entonces, hoy día es fecha 13, ¿no es cierto? Prendemos esto. Nos venimos aquí a subir mapa aquí. Edit settings. Listo. Ahora elaborar el mapa. Otra vez repite aquí para por si no hayan leído, ¿no? Se han pasado, no han leído, ya. Aquí tienen que leer nuevamente y tener mucho cuidado. Entonces, y dice recién puede subir su mapa, tal vez un poquito más. ¿Dónde? Punto 4, Cierto. recién puede subir su mapa. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Ya le hemos corregido. Inversión con tilde, ya todo está bien. Lo que tenemos que definir ahora, como estaba abierto desde el 10, alguien ya ha subido. Muy bien, felicidades.
¿Hasta cuándo creen que podrían hacer esto? No se olviden que tienen 4 trabajos, no se acumulen todos los trabajos para el último día. Miren, estamos en 13. Yo les sugiero que hasta el sábado 16 ya hayamos terminado con este tema. ¿Está bien? ¿Podría sugerir la fecha del domingo? ¿El 17? Si el domingo 17 hasta la medianoche de repente, esto por el tema de que algunos compañeros, colegas tal vez por motivos de trabajo, están constantemente de viaje, entonces tal vez para darnos el espacio hasta el ¿Ya? 17 a la medianoche. Ya, Por no favor. tengo problema. Sin embargo, tenemos que acordar lo siguiente y tomen muy en cuenta. Aquí lo importante no es que presenten o suban sus trabajos el 17 de enero a las 23:57 o siendo más educados a las 50. No, colegas. Lo que les pido es de que hagan, si es posible, hoy día mismo su mapa y lo suban. Directamente suban a la plataforma con estas indicaciones que les estoy dando. ¿Para qué van a subir? Si está mal, no importa. Ustedes saben que el paradigma educativo constructivista dice, bueno, aquí en Bolivia todavía seguimos con el conductista, ¿no? Pero nos adelantaremos un poco para después. Dice, no solamente se aprende de repetir como loro en las clases, ¿no? Sino también se aprende de los errores que uno pueda tener. Si uno hace bien las cosas en la primera vez, puede ser que haya sido casualidad. Pero si comete un error, va a aprender. Entonces yo les doy la posibilidad, la oportunidad, colegas, de que suban inmediatamente y yo cada día a las 5 de la tarde voy a revisar la plataforma y les voy a dar mejoras. ¿Qué van a permitir esas mejoras? Que ustedes puedan rehacer, mejorar, aumentar, disminuir, cambiar su mapa y volver a subir con el mismo nombre en el mismo lugar, simplemente borrando el anterior, ¿ya? Me lo van a borrar el anterior trabajo y suben el nuevo. Aquí vamos a ver, no, seguimos con settings. Aquí está nuevo. Un ratito, disculpe, ¿ya? Strict access. No, ya está bien. Entonces, suben su trabajo, yo les corrijo. ¿Y para qué sirve esto? Para que ustedes aumenten su nota. Una vez que hayan vuelto a subir, yo les voy a volver a corregir, voy a revisar si han hecho lo necesario. E inmediatamente ustedes van a poder mejorar y su nota va a aumentar. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que ustedes van a ir mejorando el conocimiento que están adquiriendo, ¿ya? Eso es mucho más importante que mejorar su nota. ¿Está claro esto, colegas? ¿Se ha entendido bien? Sí, doctor. Aquí. Sí, doctor, está claro. Perfecto, muchas gracias, José. Ya lo estábamos extrañando. Usted no se hacía notar. Entonces, lo que requería, el nombre, se han fijado, ¿no es cierto? No le pongan todos sus nombres, ¿ya? Yo me llamo Bernardo Bartolomé Isidoro Betancur, entonces es bien largo, no le voy a poner todos Bernardo Paz nomás, listo, ¿no? Ustedes igual, primer nombre, primer apellido, respetando estos temas. Y sobre todo, tomen en cuenta la hermenéutica, cómo vamos a ir trabajando con esto. Por eso es que hay varios productos que hay que entregar. Cualquier duda, colegas, en la plataforma. En la plataforma también les voy a poner, no estoy poniendo el primer foro porque hemos utilizado el formulario como parte de la calificación, pero va a haber un foro en el cual ustedes de manera libre, de manera espontánea, van a poner su participación. Y este foro está en esta parte, si ustedes pueden ver. No he querido ponerle una línea orientadora así, sino que acá, en esta parte, ven ustedes, foro sobre la gestión de recursos humanos. Ya les mostré el día de ayer, entonces ahí no crear un nuevo tema, simplemente participar aquí. Entonces hay cualquier duda que tengan, cualquier aporte que quieran hacer a la parte que se ha avanzado, va a ser muy bienvenida. ¿Alguna otra consulta?
Luisa, yo tenía una consulta. Dígame, Indicó que íbamos a realizar 3 trabajos, ¿cierto? 4, 4 trabajos, 2 van a ser esta semana y 2 la siguiente semana. correcto. Ah, correcto. El general- próximo trabajo es algo muy, muy simple. En realidad ya lo hemos hecho el día de ayer. Dígame, adelante. ya. Lo que pasa es que generalmente nos daban hasta la medianoche del domingo para realizar todos los trabajos que se presentaran en una semana. Ya, está igual. Pero lo ¿Sí? que les estoy dando es una oportunidad de interaccionar. Si ustedes me envían ese día a la medianoche, por supuesto que va a valer. Yo simplemente se los voy a calificar. Si está bien, bien. Si está mal, aplazado, no van a saber qué está mal o qué está bien, ¿no es cierto? Mientras que si mandan antes, van a ir haciendo el seguimiento correspondiente para ir incrementando los conocimientos. ¿Está claro, colega? Perfecto, licenciado. Muchas gracias. No hay por qué. Se me pierde esto. ¿Alguna otra consulta, colegas, que quisieran aclarar ahora? Con toda confianza. Ayer he encontrado y ahora no encuentro. ¿Qué está pasando? Control asistencia. Vamos a llamar lista, porque he visto que necesitan el 100% de participación, ¿no? Ya. Mayola, les voy a pedir por favor que digan si están participando de la clase o no. Luz, Melina. Licenciado, Mayola está presente. Ah, ya. ¿Ustedes, Presente, Mayola? licenciado. Ya. Zafira. Ah, perdón, Carla Catherine. Carla. Luz Anagua presente, pues no sé si me ha escuchado. Sí, positivo. Ya le he puesto presente. Número 1 es presente. Ok. 0 es ausente. Ahora tenemos a Marco Antonio. Sí, estaba participando. Sí, presente aquí. Muy bien. Melissa, Michelle. Presente. Silvia Eugenia. No está viniendo, creo, Silvia. Daniela. Presente. Positivo. Claudia, Mariela. Presente, licenciado. Perfecto. Lizelot. Doctor, presente. Andrea, Valeria. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Vale, ¿cómo está? Bien. Janet. Presente, licenciado. Muy bien. Cintia. Jacqueline. Presente, Cintia. licenciado. Positivo. Paola del Rosario. Presente, doctor. Presente. Y José Cruz. Presente, doctor. También presente. Muy bien, colegas. Doctor, buenas noches, soy Carla. No he contestado hasta el momento ¿Dónde porque me entró una llamada a la oficina, mil disculpas. No, Carla te Catrín. Catrín. Listo. Ya Número está. 3. Gracias. Número 3, ya está anotado. Muy bien, colegas. Ahí vamos a quedar. Habrán visto, son las 21:00. Eso es cronometraje perfecto. Nos estamos viendo el viernes entonces. Y como ya no se hacen viernes de solteros ni viernes de copas, se van a distraer un poco, espero. Viernes de cara. ¿Cómo dice José? Viernes de cara, le digo aquí. Ah, ¿así se llama? No, porque de cara es un plato. De chanchito. Sí. A la conozco. parrilla. Tienes razón. En quechua quiere decir cuero, ¿no? Ajá. Sí, cueritos, ya.
Sí, está más sano que